Cordial saludo a toda la comunidad del CEIPA Business School. Mi nombre es José Rodolfo Ochoa Muñoz, soy docente de tiempo completo en nuestra institución y quiero presentarles a nombre de los autores, también Antonio Boada, Rómulo Leonardo Mallorca Hernández, Ana Isabel Hoyos Flores, nuestro texto de investigación denominado La cultura emergente, un punto de anclaje para la identidad universitaria. Este es un texto producto de investigación. Quiero de antemano también agradecerle mucho, en este caso, a la biblioteca, quien se toma el tiempo y nos permite mostrar, en este caso para toda la comunidad universitaria, los avances en investigación que se están realizando y que ya en estos momentos están dispuestos para los públicos. También quiero agradecer al Centro de Investigaciones del CEIPA, de la mano de nuestro profesor y vicerrector Giovanni Cardona, quienes vienen promoviendo precisamente y sembrando semillas a los investigadores que estamos en estos momentos generando ciencia y generando conocimiento. A todos ustedes muchas gracias y bienvenidos. Muy bien, quiero entonces comenzar a presentarles un poco a nivel de resumen lo que es el libro y nuestro texto de investigación, digamos que tiene un capítulo 1 bien interesante y son las reflexiones sobre las relaciones y la incidencia en la conducta de los individuos en todos los escenarios educativos. Desde allí se hace entonces un abordaje desde la cultura, el ideal del ciudadano y la subjetividad social. En el capítulo número 2 se van a encontrar con la caracterización de la conducta ciudadana en estudiantes universitarios con base a factores sociodemográficos. Allí entonces se diseñó todo el esqueleto de la investigación desde la base estadística que nos permitió precisamente generar un modelo de aplicación para cualquier universidad e inclusive para cualquier organización como tal. Y adicional, pues digamos que nuestro capítulo 3 va también a explicar el comportamiento organizacional como tal ciudadano desde una perspectiva del tercer lugar en la endoculturización académica. Sean entonces todos bienvenidos a este escenario. En nuestro capítulo 1 entonces vamos a hacer, y ustedes van a ver reflexiones sobre las relaciones que hay y la incidencia en la conducta de los individuos en ese abordaje de los escenarios educativos. En ese capítulo lo que se aborda es una perspectiva crítica y reflexiva desde la subjetividad. Subjetividad entonces entendida desde un marco de trabajo importante para poder explicar cómo un sujeto hipervive en estos momentos y supervive en una organización. En este caso, nuestros estudiantes, cuando empiezan a generar significación en teoría de apego, en teoría de vínculos como tal, a los entes denominados universidad. ¿Sí? Entonces, para pensar este primer paradigma es pensar en la subjetividad, ¿sí? Digamos lejos y tan cerca de lo que está de él y de nosotros. Entonces, dentro de este marco de trabajo, pues quisimos significar qué es lo que significa la realidad, qué es lo que significa la subjetividad, y empezamos a desarrollar desde un marco aristotélico, por ejemplo, cuando desde la conciencia denominamos el yo, y cómo a partir de ahí, digamos que la conciencia y la realidad empiezan a jugar un papel muy importante en la estructuración de esa subjetividad. También es importante en este capítulo hablar de la subjetividad social y es cuando ese yo o ese sujeto que es subjetivo se hipervincula, interacciona, hace conexiones. En este caso traemos un autor que es muy conocido para toda nuestra comunidad académica, como lo es Lev Vygotsky, donde propone la categoría del sentido subjetivo. Es decir, todos tenemos un sentido subjetivo en la forma en cómo representan los otros el mundo y cómo yo puedo representarlo en mí mismo. Y esa operación simbólica, digamos que tiene unos elementos importantes porque estructura no únicamente el conocimiento, sino la cultura y la capacidad de adaptarse a la misma. Es importante dentro de esa vincularidad, en este caso, o dentro de esta subjetividad social, el nivel de las representaciones que tiene el estudiante. Es decir, cuando el estudiante piensa, me gusta el CEIPA, por estas características, por estos rasgos, entonces ya allí le está dando unas categorías importantes dentro de esa subjetividad individual y desde cuando se comparte en un colectivo, desde la subjetividad social. Esas categorías como tal que empiezan a representarse hacen parte de los aparatos simbólicos que inclusive dentro de la investigación antropológica de la matriz relacional lo desarrollamos muy bien allí y empezamos a nombrar dentro de esa matriz relacional que esa construcción de identidad subjetiva se da a través de la experiencia, es decir, de cómo ese estudiante a través de los diferentes núcleos, el contacto y los servicios que tiene en este caso la organización, pues puede de alguna manera identificarse y puede inclusive desarrollar sus propios estilos de la subjetividad y dentro de ese marco empezar un tema de engagement, enganche, para poder desarrollar su propósito, en este caso, desarrollar su propósito
de proyecto de vida en nuestra organización, poniendo el ejemplo en el caso del CEIPA Business School y uniendo precisamente este material teórico en esta reflexión. En un capítulo 2 está, digamos, ya la parte del desarrollo de esta investigación, donde hicimos la caracterización de la conducta ciudadana en estudiantes universitarios con base a factores sociodemográficos y académicos. Aquí cabe resaltar que lo que hicimos fue un énfasis en el comportamiento organizacional ciudadano y el compromiso organizacional como indicadores del nivel de ciudadanía y de compromiso. Es decir, en este caso lo que hicimos fue medir unos factores que nos pudieran implicar cómo esos niveles de ciudadanía y de compromiso pueden verse afectados o no, o pueden verse inmersos en ciertos comportamientos que declaran una conducta emergente. Entonces allí empezamos a estructurar precisamente la relación del docente y empezamos entonces a dejar claro que el primer vínculo es la relación que se establece entre docente y discente, es decir, la relación que se establece entre el profesor y un estudiante en un primer momento, también la relación que se establece entre un estudiante y un profesor, que son dos niveles de relacionamiento diferentes, también la relación que se establece entre el profesor y un grupo de estudiantes, la relación que se establece entre un grupo de estudiantes y un profesor, y la relación que se establece entre un profesor y un grupo y la relación que se establece entre un grupo y un profesor con un entorno. En este caso, un entorno, digamos, académico que permite precisamente mediar las relaciones, digamos, diádicas o tal vez monádicas, es decir, las relaciones que se establecen entre un objeto de estudio, que estamos en este caso en un núcleo, ¿cierto? Y a partir de allí, digamos, cómo los estudiantes empiezan a reaccionar en esa relación entre una fase técnica, una fase personal, es decir, la relación que establecen con su docente, y a partir de allí, cómo emerge precisamente esos elementos de vínculo como tal. Desde la pedagogía de Brenner retomamos algunos elementos y es cómo humanizar al sujeto. Ustedes han visto que nuestra, al menos en el CEIPA Business School, nosotros procuramos mucho el tema de la humanización. Y no únicamente por ser digamos, una frase cliché, sino porque estamos convencidos que la humanización es un tema muy importante porque le permite precisamente a nuestros estudiantes acercarse, ser cercanos, tener su universidad cerca en su bolsillo, en cualquier dispositivo, los profesores muy al día en cada operación que hacemos como tal. También retomamos temas de la Ley 115 de Educación, precisamente para, desde el marco legal, tratar de mirar esta interacción y desde las estrategias de enseñanza y aprendizaje, donde nosotros también hacemos vínculos con nuestros estudiantes. Como ven, este es un capítulo bien interesante. El objetivo de toda esta investigación realmente es caracterizar la conducta ciudadana de los estudiantes universitarios con base a factores sociodemográficos y académicos. Nuestra justificación es afirmar que las instituciones de educación superior en Venezuela, en este caso, especialmente las universidades públicas autónomas, han sido permanentemente objeto de críticas y en ocasiones de descalificación en relación con la productividad y pertenencia social al cumplimiento de su misión. Entonces, allí nosotros lo que hicimos fue mirar precisamente ese principio de oportunidad para poder, de alguna manera, establecer en nuestro marco de trabajo en esta investigación y empezar entonces a diseñar el alcance, que es donde en este estudio se marca dentro de un proceso en la Universidad Simón Bolívar de la sede litoral de Camorí Grande, Estado Vargas de Venezuela, y se consideraron los estudiantes activos para el primer semestre del año 2013. Entonces hicimos una medición muy fuerte allí y pues precisamente dentro de estas mediciones y de base estadística tuvimos en cuenta los conceptos de ciudadanía, los conceptos de la organización, los conceptos de organizaciones de servicios, la universidad como organización, ¿sí? La psicología organizacional como entra de alguna manera también a dinamizar este campo y estos diferentes campos de conocimiento, el comportamiento organizacional ciudadano, las dimensiones de ese comportamiento organizacional, el compromiso organizacional dentro de sus dimensiones y el índice de rendimiento académico. Entonces, este fue un estudio muy interesante que empieza a arrojarnos varios elementos. Ya ahorita quiero abordarlos. Nuestra metodología es comprender, entre otros aspectos, una descripción de los procedimientos a realizar, el tipo de investigación. Entonces, cuando nos empezamos, digamos, a plantear la metodología, pues, digamos que hicimos un diseño de investigación de carácter cuantitativo y que este enfoque, pues, nos permitió la recolección de la información para utilizar una base estadística muy interesante. Los instrumentos que se utilizaron para esta investigación es que básicamente fue la encuesta, es una encuesta diseñada
para poder obtener la información, poder entender el comportamiento organizacional y cómo se estructura desde una cultura emergente, y a partir de allí entonces comenzamos a darle un tratamiento especial a esos instrumentos. Hacia el final, el tercer capítulo como tal nos habla del comportamiento ciudadano organizacional. Allá hacemos precisamente una introducción a lo que son los procesos de la endoculturización y los conceptos de cultura del lugar. Como sabemos, pues las organizaciones realmente no existen, son operaciones netamente virtuales donde yo le doy unas categorías de valor. Yo siento que muchos de nosotros posiblemente no hayamos hablado con el CEIPA, no sabemos qué piensa el CEIPA, ¿sí? Pero sí las personas que trabajan para el CEIPA. Pero el CEIPA como tal, dentro de esa categoría suprema o macro como tal, es una organización que desde ese punto de vista no existe. Simplemente nosotros le atribuimos unas categorías de lugar, de espacio, inclusive hasta de personalidad, ¿sí? Para poder nombrar esa categoría CEIPA y que en nuestra memoria procedimental o otro tipo de memorias, cuando nos digan CEIPA Business School, inmediatamente vamos a unas categorías y empezamos a decir, ah, sí, mira, allá es esto, aquello y lo otro. Entonces, a partir de este primer bosquejo, pues nosotros hacemos precisamente una introducción dentro de los conceptos de lugar, dentro de los conceptos de las dimensiones, y empezamos a plantear precisamente el primer lugar donde se da ese vínculo retomado en el primer capítulo, pero este vínculo acá está más desde una perspectiva de las necesidades que los estudiantes tienen, inclusive de ir a replicar ese modelo parental primario. Es decir, básicamente nuestros estudiantes, según desde una postura también muy psicoanalítica, tratan de buscar en la universidad y en sus profesores, en este caso, ¿cierto? Ese prototipo de papá o mamá, y que les va a generar precisamente esa traslación a un enganche, ¿no? Es decir, de cómo yo me vinculo con esa figura, ¿cierto? De poder, esa figura de poder llamado papá o mamá, y que a partir de allí digamos que puedo estructurar precisamente una dimensión de enganche, una dimensión de entendimiento, una dimensión social, una dimensión afectiva, una dimensión del lenguaje, una dimensión de aceptación social y demás. Para ello, entonces, traemos precisamente dentro del vínculo para poder, digamos, nombrar estos elementos, la figura del psicoanálisis, que empieza a fundamentar precisamente esos elementos de los que acabo de nombrar, y son esas necesidades catéxicas, es decir, esa energía que necesitamos todos de depositar esas emociones, esas sensaciones, esas necesidades como tal en otros. Entonces, yo me reconozco cuando me reconozco en el otro. También hablamos del modelo teórico de Melanie Klein, donde Melanie Klein hace un abordaje muy interesante del mundo de los objetos y cómo nosotros nos vinculamos constantemente con los objetos, ¿cierto? Un objeto posiblemente llamado profesor, unos objetos posiblemente llamados compañeros, y en esas transacciones sociovinculares se generan varios elementos emocionales, sociales, de conocimiento, de aprendizaje, y también pues tomamos el concepto de Vygotsky dentro el tema del aprendizaje social, ¿no? Muy basado en la cultura. También importante dentro de este vínculo, pues los enfoques vinculares, y aquí entonces Pichon Rivière empieza a darnos una caracterización muy interesante, y es que digamos, desde la perspectiva de Pichon Rivière, podríamos decir que la relación particular con un objeto, es decir, la relación que yo establezco subjetivamente con una persona, de esta relación resulta una conducta más o menos fija con ese objeto, la cual forma un pattern, ¿no? Es decir, una especie de enganche, una especie de vínculo y una pauta de conducta que tiende a repetirse automáticamente, tanto en la relación interna como en la relación interna externa con el objeto. Es decir, nosotros somos sujetos sociovinculares y lo que hacemos es buscar precisamente grupos, personas para podernos vincular, objetos que también pueden ser físicos, en este caso una arquetipo virtual llamado universidad, y que desde ese punto de vista nuestros estudiantes y nosotros los profesores y toda la parte administrativa pues tratamos de darle categorías de valor a esos vínculos y a esos objetos que creamos inconsciente y conscientemente. John Bowlby pues es un teórico también de la teoría vincular, que plantea en sus bases iniciales el tema de los vínculos iniciales.
Para Bowlby es muy importante, por ejemplo, cuando los niños empiezan a hacer esa separación e individuación, ¿cierto? Es decir, el niño empieza a separarse, en este caso, del papá y de la mamá, porque empieza como un explorador, y recordemos que el explorador es aquel niño que va, destruye todo, le mete hasta las manos a los enchufes para mirar qué hay allí, ¿cierto? Porque él es un explorador nato, y obviamente es donde entra precisamente la escuela como un catalizador posiblemente esos temas, pero también hay otros elementos que podríamos pensar de que la escuela precisamente hace parte de ese proceso de endoculturización y que no, a muchas veces no permite que ese explorador siga ese camino del explorador. Entonces lo que hace es que lo articula dentro de un paradigma donde usted no puede pensar o puede pensar estas cosas que yo quiero que usted piense, o a su vez, pues usted puede hacer o no puede hacer. Entonces entra la prohibición, entra ya el marco social a redefinir esas conductas como lo que el niño debería hacer, y allí pues empieza otro camino como tal. Pero digamos que este enfoque sociovincular es bien interesante y que nos permite avanzar allí. Existe también la relación sociovincular, ¿cierto? Y es cuando nos vinculamos con otros a través de operaciones simbólicas y virtuales. Pero entendamos aquí la virtualidad no como la herramienta, sino esa virtualidad es también esa situación donde el pensamiento, ¿cierto? Tiene un eje articulador entre el sujeto y la base social. En este sentido, las relaciones y las transacciones que se hacen entre sujetos producen conocimiento, producen acercamientos, producen emociones o producen distanciamiento, ¿cierto? Para todos es muy claro que a veces no nos sentimos bien en unos grupos, y precisamente es porque esa relación sociovincular con esos otros objetos, ¿cierto? Con esos otros compañeros, pues precisamente por sus características hacen que mis objetos puedan chocar con los objetos de él, y a partir de allí pues haya un posible distanciamiento porque no hay el enganche debido como tal. Y que esos enfoques sociovinculares pues tratan de promover precisamente estos elementos. De hecho, el CEIPA hace un fuerte, digamos, llamado, y hace un fuerte análisis y hace un fuerte proceso para que nosotros trabajemos en equipo. Por eso nuestro modelo pedagógico va en esa vía, porque creemos que el desarrollo del conocimiento se da a través de ese marco constructivista, es decir, construir con el otro, hacer con el otro, porque el otro no es una herramienta ni hace parte de mi control, sino que el otro también es un constructor de mi propia identidad y de mi propia capacidad. Entonces, allí, pues, obviamente, el vínculo sociovincular, pues, no es únicamente desde allí, sino que tenemos vínculos sociovinculares también con nuestra familia, con la iglesia, con los diferentes entes donde nos movemos como tal. Entonces, allí los invitamos, pues, obviamente, a plantearse ese tema, y que de todos esos elementos sucede algo muy interesante que nos empezamos a encontrar en esta investigación, y es la postura del tercer lugar. Si bien es cierto, hay un sujeto individual, una subjetividad individual, hay una subjetividad social, también promovemos nosotros el tercer lugar, ¿cierto? Y entender el tercer lugar, más bien retomados de Pichon-Rivière, es una estructura triangular del vínculo, de los vínculos iniciales, que hay un tercero en juego en la relación con el sujeto, y ese tercero se llama la cultura. Es decir, cuando yo me vinculo con otros, ¿sí? O sea, mi subjetividad se vincula con la subjetividad de otros, produzco la cultura. Eso es lo que nosotros definimos aquí como el tercer lugar. El tercer lugar dentro de nuestra investigación, entonces, es la cultura, porque la cultura precisamente permite construcciones grupales, permite precisamente la hipervivencia de la especie, y permite en este caso resolver problemas, resolver situaciones de nuestra vida cotidiana desde diferentes perspectivas de trabajo. Entonces, esto es muy interesante, y a partir de allí, pues nosotros empezamos a trabajar la endoculturización, que es los procesos de cultura en los grupos humanos, entendiendo la endoculturización como el proceso hacia el interior de la cultura que explica y contiene los modos de vida, costumbres, hábitos, conocimientos, grados de desarrollo artístico, científico, industrial y demás, donde las personas construyen su sistema de perceptos y que los vinculan recíprocamente para sentirse parte de algo, de alguien, de nosotros, de un lugar, y representar desde el lenguaje a través de la realidad. Mire qué tan interesante cómo empezamos a cerrar ese gap, porque en esa relación sociovincular que nosotros tenemos en todo nuestro ente académico, hacia el final nosotros lo que hacemos es sentirnos parte de algo, sentir que estamos colaborando y contribuyendo con alguien, construir un nosotros como una identidad colectiva, grupal o de equipo y demás, sentir que hacemos parte de un lugar y representarlo desde el lenguaje a través de la realidad.
Entonces, ese paso yo creo que es sumamente importante para entender básicamente este tema y que adicional, pues tenemos los conceptos de cultura, muy desde la antropología también, a la antropología sociológica, donde pues allí no me va a detener mucho para pasar. Las conclusiones de esta investigación para toda nuestra comunidad y en esta información es importante, y es que esta investigación demostró que las investigaciones con mayor asociación entre ellas fueron el altruismo, la cortesía, lo afectivo y lo normativo, y la rectitud cortesía, seguidamente en orden decreciente las dimensiones de virtud cívica y altruismo, y el altruismo normativo. Como ven entonces, en esas relaciones que se tejen para nuestros estudiantes en esta medición en una universidad en Venezuela, para ellos es muy importante en esos vínculos el tema del altruismo y la cortesía. El tema afectivo y normativo, es decir, que los grupos estén fuertemente, digamos, pues si bien es cierto, amparados en unos marcos de normas, es decir, venga, por eso en el CEIPA, reitero, nosotros tenemos los acuerdos de equipo, muy basado en este tema, y es porque precisamente la norma es la que regula el comportamiento de los equipos, ¿no? Y lo afectivo, pues es un resultado precisamente de esa interacción, de esa subjetividad. Miren qué conclusión tan interesante de estos estudiantes, que para ellos prima el altruismo, la cortesía, lo afectivo y lo normativo, la rectitud y cortesía en sus tres primeros momentos. Miremos otros resultados obtenidos también dentro de los constructos de comportamiento organizacional ciudadano y el compromiso organizacional. Y la dimensión digamos, gran aparato de investigación que nos arrojó este estudio es que, digamos, la cortesía sigue apareciendo como un elemento importante y definitorio. Cortesía en un marco de trabajo es poder, digamos, hacer punch, pegar, es poder, digamos, concertar. Cortesía también es, digamos, estar disponible, tener actitud para poder trabajar en equipo, para poder asumir de una mejor manera los diferentes retos que la cotidiana nos presenta. Entonces, miren la cortesía cómo empieza también dentro de este comportamiento organizacional a ser un eje muy importante. Seguida el compromiso afectivo. Entonces, vuelve otra vez en esta escala a representarse la afectividad, es decir, la conexión que tienen los estudiantes entre ellos y el profesor y ellos, y cómo en ese espacio y escenario también creamos la cultura e identidad corporativa, en este caso universitaria. Y en un tercer lugar, el altruismo, ¿cierto? Es decir, esa capacidad que estos estudiantes también tienen de vivir el mundo, de expresarlo, de sentirse un poco, abro comillas, libre en términos de poder explorar el mundo y sus capacidades. Y pues un tercer momento importante dentro de estos componentes es que se formaron, digamos, tres factores. El primer factor con un valor de un 61.69%, que nosotros denominamos la inercia. El segundo factor, digamos que tenemos, bueno, dentro de la inercia está el capital cívico organizacional. Luego tenemos el factor de la inercia B, que es el compromiso, convivencia e interés, y la inercia C, que es el sentido de pertenencia. Como ven acá, el sentido, en este caso, la inercia del capital cívico organizacional fue el más fuerte. Entendamos que el capital cívico organizacional es la capacidad que tienen en la interacción las personas o estos estudiantes. En este sentido, precisamente en desarrollo organizacional o en desarrollo integral de la comunidad, para que entendamos un poco más el concepto, por ejemplo, aplicado un modelo de estos, sería muy interesante desarrollar acciones que precisamente sigan conservando el capital cívico organizacional, es decir, cómo estas personas se vinculan desde ese altruismo, desde esa cortesía, cómo estos equipos viven la organización o la universidad, sus diferentes núcleos o materias, y cómo a partir de allí empiezan a interiorizar ese tema. Miren qué tan interesante cómo el 61.69% de la medición de estos estudiantes empiezan a nombrar que el capital cívico organizacional es la estructura más importante como tal. El segundo factor es el compromiso por conveniencia, es decir, pues yo tengo un compromiso y cómo me adapto en este caso y dentro de este modelo a la organización, ¿sí? Y en un tercer, el sentido de pertenencia. Entonces, allí hay unos elementos claves para ese trabajo. Quería entonces, pues, presentarles nuestro trabajo de estudio. Muchas gracias a toda la comunidad académica por este espacio. Reitero los agradecimientos a nuestra biblioteca, también al Centro de Investigaciones en cabeza de nuestro vicerrector, a toda la base de administrativa de nuestro CEIPA Business School, y a todos los estudiantes. Mil y mil gracias por estos espacios que realmente nos enriquecen y nos hacen cada vez mucho más vinculados a las realidades organizacionales.
Para todos, mil gracias y un abrazo.